Sí. Ay, dime. Yes. Yes. Muy bien, pues vamos a comenzar. Todavía, Gaby. Dame un break para saludar. Adelante. Estamos osos. Sí, sí, está loco por empezar. No, estoy spoileado. Tengan cuidado. Bueno, nada, pues vamos a comenzar. Buenas noches a todos y bienvenidos ya de manera más formal. Contento de podernos ver nuevamente. Ya vimos a Fanny que estaban preguntando por ella, que dónde estaba. Pues mírenla ahí. Hola, Fanny. Bueno, luego de estos días de descanso, que gracias a Dios el Señor me concedió poder descansar un poquito, comenzamos los días de agosto pues planificando el proyecto pastoral para este año. Y bueno, no ha sido hasta hoy que hemos comenzado, pero ya gracias a Dios nos hemos organizado y continuaremos todos los martes como llevábamos a cabo antes. Quiero darles la bienvenida a este nuevo año pastoral. Y quiero hacerlo con una canción muy bonita que encontré y les va a encantar. Así que con esa canción expreso también mis sentimientos a cada uno de ustedes personalmente de bienvenida a este año de pastoral como una comunidad virtual que ya caminamos juntos desde hace mucho tiempo. Luego de esa canción, pues vamos a tener unos minutitos antes de comenzar a comentar la palabra para que compartamos muy brevemente y les daré alguna clave para hacerlo de cómo nos fue el verano, qué hicimos, qué llevamos en el corazón que podamos compartir. Así que vamos a comenzar con esta canción que lleva adentro pues mucha alegría y bienvenidos a todos. Quien sea y de donde sea, da igual como sea, si quieres entrar, la puerta está abierta, la vida te espera, hay sitio en la mesa si quieres pasar, te escucharé amigo, sabes que te admiro y soy todo oído si quieres hablar, pero para entenderlo, tú me tienes que dar lo mejor de ti mismo, ya no te pido más, bienvenido a tu casa. Vas a estar como Dios, que comience la fiesta, que hemos hecho en todo, bienvenido a tu casa, aquí se habla en amor, el idioma del alma,
Bien, pues bienvenido a tu casa de la comunidad virtual y de esta comunidad donde Jesús se hace presente a través de la palabra de una manera muy, muy, muy especial. Quisiera, antes de pues, comenzar este año de pastoral, abrir unos minutitos, ¿verdad? Para que podamos pues, compartir lo que queramos libremente y de una manera sencilla, quizás sin demasiadas explicaciones. Voy a dar la clave para que lo podamos hacer. Pero pues compartir lo que hemos vivido en este tiempo en el que no nos hemos encontrado, cómo ha estado este tiempo, ¿no? La pregunta a contestar sería esta. ¿Qué llevo hasta ahora en la mochila? ¿Qué traigo en mi mochila para esta nueva temporada de Mesa Virtual? ¿Qué traigo en mi mochila que me haya dado este verano? Vamos a ver, el que quiera compartir, pues dice, pues yo traigo en mi mochila tal cosa, ¿no? De lo que puedas resumir de lo que has vivido en estas semanas de verano. Pones el micrófono. Yo traigo un poco de playa, sol, comida, trabajo, porque no tuve vacaciones y perseverancia en la oración y mucha alegría para continuar de nuevo con lo que hemos dejado por un ratito. Mucho ánimo para continuar. Eso es lo que traigo. Muy bien. Yo traigo paz, claridad, más fe, Mucha alegría. mucha alegría, mucho amor, mucho amor, mucho amor. Qué bueno, me alegro. Bueno, pues yo me uno a Iván, porque no tuve muchas vacaciones, pero sí más fuerza, perseverancia, y me uno a la fe y mucha paz que hace falta. Amén. Bien. Lucy, estás hablando, pero no te escuchamos. Tienes que pon tu micrófono para que te escuchemos. Sí. Ahora. Ah, lo quitaste otra vez. Ok. Ahora sí. Ahora, pues yo traigo agradecimiento, alegría y esperanza. Fácil las voy a explicar. Primero, agradecimiento a Dios porque pude compartir con mis hijos. Ya que nosotros no pudimos ir allá, ellos vinieron acá y pasamos unos días bien agradables. Qué bueno. Alegría, pues, por empezar nuevamente y por sentirme con ese deseo de volver a estar y poder asistir a la iglesia, que no pude asistir mucho por mis condiciones de salud, pero no nos las perdimos, gracias a Dios. Y esperanza, pues esperanza de que todas estas cosas que estamos viviendo William y yo, pues son para hacernos mejores personas y estar más en contacto con nuestros semejantes y con Dios. Muy bien, muy bien. Gracias, Lucy. Y una alegría muy grande fue cuando nuestro nieto se fue para una academia en la Florida para jugar pelota. Así que ya tiene ahí una beca para seguir para adelante. Ah, pues qué bueno. Nos alegramos con ustedes. Gracias. ¿Qué traes en tu mochila? Yo traigo mucha alegría, confianza en la voluntad del Señor para mi vida y la vida de los míos. Mucho agradecimiento por la sanación de mi esposo, mucha paz. Y al igual que la señora que habló antes, disculpa que no sé el nombre, pues también tuve la alegría de recibir a mi hija y a 2 de mis nietos que nos vinieron a visitar después de no verlos por 3 años. Ah, qué bueno. Doy gracias a Dios por todo eso. Qué bueno. Nos alegramos. ¿Alguien más? Sí, yo. Luis. Pues yo traigo en mi mochila, tuve campamento de verano, fue divertido, tuve vacaciones, tuve sol, tuve playa, arena, comida, y ahora pues llego, también celebré los 95 años con mi papá, su cumpleaños. También la pasamos súper chévere
y que mi alegría pues se siga contagiando en la comunidad. Bien, gracias Luis. Chévere. ¿Alguien más? ¿Me oyen? Sí, el que quiera puede hablar. Sí, Nancy, ¿Me oyen? adelante. Sí, te oímos, sí. Ay, al fin. Pues traigo mucha ilusión, con el corazón tranquilo, con el corazón muy agradecido como todos, pues porque pues estamos de pie a pesar de las dificultades y a pesar de las enfermedades de la familia. Nos sentimos esperanzados y tengo mucha ilusión de que este año sea mejor que el pasado. Muy bien. Yo, Mirna, pues traigo renovación, alegría, esperanza, entusiasmo y nuevas fuerzas. Y estoy bien contenta porque estoy esperando a mi nietecita, mi primera nieta. Qué lindo. Ay, qué bueno. Qué bueno, nos alegramos Abuelita, contigo. abuelita. Y Padre, con mucha Padre, fe y esperanza de que todo salga bien. Esperemos que sí. traigo más alegría de la que tengo y con más ánimo para continuar llevando al Señor. Y me alegré mucho que nos pudimos reunir toda la familia completa, con mascarilla, pero nos reunimos, que hacía como 2 años que no nos veíamos mucho y lo pasamos magníficamente bien. Qué bueno, qué bueno. ¿Alguien más? Pues Wanda. yo traigo confianza en Dios. Yo estoy muy agradecida a mis sacerdotes, a mi comunidad, a la iglesia, porque definitivamente si hemos experimentado en estos tiempos que caminar juntos hace que no se sienta frustración ante las cosas que uno ve, ¿verdad? Que no puede cambiar, pero creo que confianza en Dios. Qué bueno, qué bueno. Pues muy bien. Adelante, Ruth, sí, adelante. Pues yo traigo mejor disposición para continuar sirviendo, al igual que usted, estuve trabajando bastante porque pues el párroco se iba para Ponce, así que nos quedamos con mucho trabajo, ¿verdad? Para ayudar a los que se quedaron. Y tuve el privilegio de estar en la celebración de esa nueva misión que comienza en Ponce y ver a todos nuestros misioneros que se lanzan a ese envío, ¿verdad? Que han sido elegidos por Dios y con nuestras oraciones sabemos que van a triunfar. Así que aquí en disposición para recibir al nuevo párroco nuestro cuando llegue y ayudando a los que se quedaron, que el trabajo se ha duplicado. Así que estamos siempre dispuestos para servir y alegres porque el Señor nos da la salud. No pude estar con mi familia biológica, pero tengo mi familia de la iglesia, pues que me llena lo suficiente para seguir adelante. Qué bueno. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios por todo eso que llevamos en nuestras mochilas. La vamos a poner así como si tuviéramos una mesa grande, ¿verdad? Imagínense que tuviéramos el centro de nuestra comunidad, una mesa gigante, y pusiéramos todo lo que hemos traído sobre esa mesa. Probablemente nos sorprenderíamos de todo lo que entre todos podemos compartir, ¿verdad? Y eso es lo que hemos intentado. Vamos a escuchar de nuevo la canción Bienvenidos. Y esta vez les invito a que se la gocen, la bailen, la canten y lean la letra, que es muy bonita. Así que adelante. Quien sea y de donde sea, da igual como sea, si quieres entrar, la puerta está abierta, la vida te espera, hay sitio en la mesa si quieres pasar, te escucharé amigo, sabes que te admiro y soy todo oído si quieres hablar, pero para entender, no, tú me tienes que dar lo mejor de ti mismo, ya no te pido más, bienvenido a tu casa.
Bueno, pues bienvenidos ya de manera formal y oficial a este tercer año de pastoral de las parroquias claretianas solidarias en este proyecto de mesa virtual. Vamos entonces a orar, como siempre, antes de escuchar la palabra. Le voy a pedir a Naida, si puedes hacer la oración, ese servicio para todos nosotros, y así ponemos en sintonía nuestro corazón, al ritmo y en sintonía con el Espíritu Santo. Pon el micrófono, Naida. Ahora sí. Jesús, es que no me sale la pantalla completa ¿No te sale bien? No, Ah, ya. ahora. Ahora sí, ok. Oración para escuchar tu palabra. Señor Jesús, envía tu Espíritu para que Él nos ayude a leer la Biblia en el mismo modo con el cual tú la has leído a los discípulos en el camino de Maús. Con la luz de la palabra escrita en la Biblia, tú les ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de tu condena y muerte. Así, la cruz, que parecía ser el final de toda esperanza, apareció para ellos como fuente de vida y resurrección. Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en la escritura, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren. Tu palabra nos oriente a fin de que también nosotros, como los discípulos de Maús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros que tú estás vivo en medio de nosotros como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo pedimos a ti, Jesús, Hijo de María, que nos has revelado al Padre y enviado tu Espíritu. Amén. Amén. Bien, vamos ahora a leer el texto que el Señor nos regala para compartir. Nos lo van a poner aquí en pantalla. Sid, ¿podías leernos el texto, Sid? Mira, a ver, ahora sí. Sí, ya. Después de escuchar la enseñanza de Jesús, muchos de sus discípulos decían: es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo: esto los escandaliza. ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les dije son espíritu y vida, pero hay entre ustedes algunos que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde ese momento, muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó entonces a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro les respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, vamos ahora a escuchar nuevamente el Evangelio, esta vez desde un video corto.
Muchos de sus discípulos, oyéndole, dijeron: Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Esto os escandaliza? Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le es concedido por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron atrás y no andaban ya con él. Por esto preguntó Jesús a los 12: ¿También vosotros queréis iros? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, muy bien. Vamos ahora a poner las dos preguntitas que luego vamos a compartir para que nos ayude a coger el comentario y así focalizar un poquito nuestra atención. Son muy sencillitas. La primera, como siempre, ¿qué te ha llamado la atención del comentario, verdad? Mientras lo vamos escuchando, pues eso que va suscitando en el corazón, luego pues lo podemos compartir. Y la segunda, ¿has experimentado el miedo, entre comillas, por seguir a Jesús y su estilo de amor oblativo? ¿Hemos experimentado ese temor, ese miedo? Bueno, eso después lo compartiremos, ¿verdad? Vamos ahora al comentario. Bien. Como siempre, pues lo pueden seguir ahí en la pantalla. Incluso hasta recomendable es que si mientras yo voy hablando, porque hay cosas que yo pues me ajusto al esquema, otras las voy abundando. Si hay alguna de estas palabras que compartimos o ideas que te llegan un poco más o te llaman la atención, si tienes una libreta o una hoja de papel, ¿verdad? Puedes escribir ahí esa palabra clave que luego te la recuerde, ¿no? Porque sobre eso luego es bonito poderlo compartir. ¿Por qué me ha llamado la atención esto que se ha comentado? Bien, vamos a comenzar. Primero, como siempre, el contexto. Hay que recordar que este evangelio que vamos a escuchar ya en la liturgia del próximo domingo forma parte de los evangelios de los discursos del pan de vida. Recuerden que hace como 5 o 6 domingos hicimos un paréntesis en la lectura continuada que llevábamos del evangelio de Marcos. Hicimos una interrupción para comenzar a leer estos evangelios del pan de vida de San Juan. El próximo domingo, que vamos a comentar, sería ya el último. Se vio interrumpido por la fiesta del domingo pasado de la Asunción de la Virgen, ¿verdad? Pero, fíjense, llegamos al final de estos relatos en donde se pone en evidencia la crisis de los judíos y la crisis de los discípulos al escuchar a Jesús hablar sobre sí mismo e identificarse como el pan de vida. Y entran en crisis. ¿Por qué? Porque, como dicen ellos mismos en el evangelio de hoy, es un lenguaje duro de entender. Yo soy el pan de vida, el que coma mi carne y beba mi sangre vivirá para siempre. Todo esto son lenguajes, ¿verdad?, que hay que saberlos entender. Pero comencemos pues cayendo en cuenta de esto, ¿verdad? Que la propuesta de Jesús pone en crisis el corazón de los oyentes. Y en crisis significa que, pues, en esta situación de tener que tomar decisiones, de desestabilizar un poquito la vida cotidiana que llevamos. Y eso es normal. Yo creo que todos nosotros tenemos experiencias de crisis, las crisis del mundo que estamos viviendo, ¿verdad? La pandemia, luego en otros órdenes como la corrupción política, la violencia generalizada que estamos viviendo en este país, que es una cosa aterradora. Y luego también crisis dentro de nuestra iglesia, ¿verdad? El envejecimiento de nuestras comunidades, amenazas de división en otras partes del mundo. La Iglesia Católica está siendo amenazada como en Alemania,
de un llamado cisma, ¿no? De un sector de la iglesia. Y así por el estilo, corrupción también dentro de la iglesia, escándalos, herejías culturales, etcétera, ¿no? Es decir, que las crisis siempre nos van a acompañar. Yo aquí recuerdo una frasecita que en estos días la he repetido mucho porque la he acogido del Papa. El Papa dice que no nos preocupemos excesivamente de las crisis, ¿no? Porque parecerían como si viviéramos en la gran novedad del mundo. Las crisis siempre han existido, dice el Papa. Las crisis siempre nos acompañan. ¿Por qué? Porque las crisis forman parte de la gente que está viva. Dice, los muertos no tienen crisis. Los que tienen crisis son la gente viva. Así que él, como para desdramatizar el hecho, ¿verdad? Dice, estamos vivos y las crisis se pueden vivir como oportunidades de crecimiento. La cuestión es que nos podemos preguntar, ¿qué está pasando y cómo debemos movernos nosotros en estos tiempos de crisis, ¿verdad? Personales, familiares, de confusión, etcétera. Tantas cosas que pueden poner nuestra vida en crisis. Algunos dicen que, pues, de lo que se trata es que hay que coger el evangelio, el mensaje del evangelio y modernizarlo, que la iglesia está muy atrasada en la manera como evangeliza, en la manera como expone el mensaje del evangelio, que hay que modernizarlo, ¿verdad? Adaptarlo al mundo. Sin embargo, hay otros que dicen que no, que debemos cuidarnos del mundo porque el mensaje del evangelio es intacto, es claro, hay que denunciar los peligros que nos presenta el mundo, etcétera, ¿no? Pues el evangelio que vamos a comentar ahora, que hemos leído, nos va a dar luces para nuestros momentos de crisis. Cómo nosotros tener una perspectiva, no de género, ¿verdad? Voy a hacer la palabra moderna. Una perspectiva de evangelio a nuestras crisis. ¿Cuál es esa perspectiva de evangelio que queremos darle a nuestra vida? Pues bueno, vamos entonces a la siguiente, vamos al número 2. Vamos a ver ya el texto, ¿no? Dice así, muchos de los discípulos que lo oyeron comentaban, este discurso es bien duro, ¿quién podrá escucharlo? Como dije antes, la propuesta de Jesús ponía en crisis a los judíos y a los discípulos. Los judíos venían negándose a aceptar que Jesús viene de Dios, que su mensaje era un mensaje auténtico, ¿verdad? Buscaban desacreditarlo. Tú lo que haces y dices viene del poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Tú no vienes de Dios, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque el mensaje que Jesús les estaba diciendo no era que no lo estaban entendiendo. Se entendía. Otra cosa era que era duro de aceptar. Ya ahorita diremos por qué el mensaje de Jesús es duro. Los discípulos, por otra parte, igual, con la diferencia de que los discípulos que habían sido llamados por Jesús y en digamos, llamados con experiencias particulares, porque Jesús entró a la vida, al corazón de cada discípulo, y con ellos hizo un pequeño milagro, digamos, de amor, un pequeño milagro de atracción. Ellos creyeron en principio en Jesús. Y recuerden que Jesús comenzó teniendo pues mucha fama, ¿verdad? La gente comenzó a seguirlo por las curaciones, por las palabras de esperanza. Y los discípulos se animaron porque pensaron que en Jesús podían encontrar eso que ellos pensaban que era la fama, el honor, riquezas, éxito, ¿verdad? Entonces resulta que poco a poco Jesús les va haciendo caer en cuenta de que no, de que el Hijo del Hombre tendrá que entregar la vida, el Hijo del Hombre tendrá que padecer, el Hijo del Hombre tendrá que incluso morir. Quiere decir que la propuesta que Jesús les estaba hablando no era la de honores, riquezas y éxitos, sino la de dar la vida. Era la propuesta de Jesús, la de servir y no tanto ser servidos, ¿no? Entonces, claro, los discípulos se hacen los locos por un momento y no entienden, pero no quieren entender. Luego se van dando cuenta de que Jesús sigue insistiendo en su discurso sobre la entrega, pero no solamente en su discurso, sino también en su estilo de vida. Jesús no hace más que vivir para los demás y entregar la vida. Entonces, por eso los discípulos sacan una conclusión poquito a poco cada vez más amarga.
Y es lo que dice el Evangelio. Este discurso es bien duro. Es decir, Jesús, tú nos estás hablando de autodonación de la vida. La verdad que suena bonito, pero, ¿verdad? ¿A qué dureza es que se refiere? Pues Jesús les decía, fíjense, decía, yo les invito a que coman mi carne y beban mi sangre, ¿verdad? El que coma mi carne y beba mi sangre, ese es el que podrá vivir. ¿Verdad? ¿Qué significa comer la carne? Aquí no se hace referencia realmente a algo literal de los músculos del cuerpo biológico, sino un símbolo. Sabemos que cuando comemos algún alimento, ¿verdad? Asimilamos sus propiedades. Uno come un alimento y las propiedades forman parte de uno. Bueno, pues este símbolo nos ayuda a entender lo que Jesús quería decirnos. Come mi vida, es decir, come mi estilo de vivir, come mi capacidad de amar, cómete mi capacidad de entregar la vida. Si tú asimilas en tu vida y te dispones a entregarla como yo, estás comiendo mi cuerpo, estás bebiendo mi sangre, ¿no? Es decir, que Jesús se está refiriendo a toda su persona. Se está refiriendo a su estilo de vida, de servicio y de entrega. Y los discípulos no se esperaban esto de parte de Jesús. Por eso es que interiormente chocan con la propuesta dura de Jesús. Recuerden a Pedro cuando le dice a Jesús, te seguiré a donde quiera. Y Jesús le dice, pues mira que el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza, ¿no? O en otra parte, cuando Jesús comienza a decir, pues mira que el Hijo del Hombre tendrá que morir y entregar la vida, le van a quitar la vida. Y Pedro dice, eso jamás. Y Jesús le responde, apártate de mi vista, Satanás, no estás pensando como Dios, estás pensando como los hombres. Es decir, fíjense cómo Pedro, ¿verdad? Y los discípulos les cuesta entender esta propuesta de Jesús. Luego aquellos dos discípulos que pedían uno estar a la derecha y otro a la izquierda cuando llegara al reino, están pensando en poderes, están pensando en honores. Pues fíjense que hasta el momento, al principio, cuando Jesús llama a los discípulos, su discurso es más suave. Pero en este evangelio se nota que llegó el momento cumbre de hacer una opción. Llegó el momento cumbre de responder a la pregunta de fondo. Es decir, Jesús que les dice, si quieres vivir de verdad, será necesario que comas mi carne. Es decir, que asimiles mi estilo de vida, de entrega y de servicio. ¿Ok? Seguimos adelante. Por eso nos preguntamos, ¿hemos experimentado nosotros cada uno en algún momento la dureza de la propuesta de Jesús? Es decir, ¿hemos experimentado en algún sentido el dolor cuando nos damos cuenta de la propuesta de Jesús como si nos encontráramos con una pared? ¿Has tenido esa experiencia? Esa es una pregunta interesante porque yo creo que es una de las preguntas que Jesús nos está queriendo hacer. ¿Saben por qué? Porque si en nuestra práctica de nuestra fe, nuestra relación con Jesús se reduce solamente a hacer el Padre Nuestro o cualquier oración, o a hacer una buena obra, o a saber hacer la señal de la cruz, o a llevarla en el pecho, o qué sé yo, o practicar una peregrinación, o ir a algún sitio, algún santuario, o incluso estar con los hermanos de comunidad simplemente para no estar solo, ¿verdad? Tener unas buenas costumbres, eso es tener buenas costumbres de fe. Si nuestra relación con Jesús se reduce a solo a eso, todavía no nos hemos estrellado con la dureza del mensaje que Jesús te quiere proponer. Y ese mensaje es comprender que a lo que Jesús nos invita es que tú también entregues la vida. Y eso da susto en el corazón. Y uno no tiene que asustarse del susto. Si tú te llegas a asustar y te da ese miedito, porque has entendido de lo que Jesús te está pidiendo, alégrate porque vas por buen camino. Si no te has asustado nunca, pues quiere decir que todavía no nos hemos encontrado con el núcleo de la propuesta de Jesús y de lo que Él quiere para nosotros. Seguimos adelante.
Por ejemplo, ¿qué sentimos nosotros cuando nos acercamos a la Eucaristía? Es una pregunta que yo hago, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a la misa y a la Eucaristía, ¿la sentimos solamente como una experiencia dulce, blanda, una experiencia íntima, que es bonita? ¿O en ocasiones nos asusta encontrarnos con la dureza de la propuesta de vida de Jesús? ¿Cómo se nos da esa dureza? Bueno, porque es comprender que Jesús te está dando como alimento. Jesús nos está provocando con su entrega. Y la Eucaristía es eso, una provocación. Porque si llego yo a comprender que Jesús se me está dando a mí completo y yo quiero comulgarlo a Él porque para mí Él es mi amor, yo estoy queriendo decir, yo quiero entregar mi vida también como tú. Eso es hacer Eucaristía. Si por el contrario, ir a la misa es una experiencia blanda, suavecita, de intimidad, pues aún no hemos entendido lo que Jesús quiere decirnos. Es decir, que si no sientes esa dureza, ese miedito de su propuesta, pues todavía nos falta obtener el fruto de la Eucaristía. Por ejemplo, hay muchas personas que se acercan a Jesús porque desean recibir ventajas, ¿verdad? Me acerco a Jesús para que Jesús me sane, para que Jesús me consuele, para que Jesús me dé, para que Jesús me sane, para que Jesús, no sé, y siempre estamos en la clave de que Jesús nos dé. Sin embargo, más que pedirle para que nos resuelva nuestros problemas y sufrimientos, lo más importante es que Jesús solo enseña a darse. Nos enseña y nos pide, como Él, a hacernos pobres. Pobres significa desapegados de nosotros mismos para hacer todo para los demás. A quedarnos sin nada. Esto es un seguimiento radical, ¿eh? Quedarnos sin nada no significa no tener lo que necesitemos para vivir dignamente. Es vivir desprendidos. Es vivir que lo que para mí es importante, mi tiempo, mi dinero, mis cosas, mi intelecto, mis habilidades, ¿son para mí o son para los demás? Esa entrega por amor para siempre es lo que Jesús nos pide. Seguimos adelante. Vamos a la segunda parte del texto. Dice así: Jesús, conociendo por dentro que los discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto les escandaliza? ¿Qué será cuando vean que al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne no vale de nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Desde el comienzo sabía Jesús quiénes creían y quién lo iba a traicionar. Y añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Vamos a ver qué significan estas palabras de Jesús. Primero, dice que los discípulos murmuraban. Realmente no es una traducción correcta del griego. Más bien debiera decir que los discípulos rechazaban lo que Jesús estaba diciendo. Había una resistencia interior. Por fuera todo parecía bien, pero por dentro había una resistencia. Recuerden que luego esa resistencia se evidenció cuando Jesús fue ya apresado. Todos salieron huyendo, ¿verdad? Quiere decir que no andaban en la misma línea de Jesús. Y dice Jesús: ¿y esto a ustedes les escandaliza? Les escandaliza que yo les hable de esta propuesta de amor y de entrega, que se les hace difícil comprenderla y vivirla. ¿Cómo se van a escandalizar más todavía cuando me vean subir a donde estaba antes? ¿Qué significa subir? En el Evangelio de San Juan, subir significa subir al madero de la cruz. Es decir, la cruz de Jesús es la gloria de Dios, donde realmente se muestra el amor más glorioso, más fuerte, más poderoso de Dios, es precisamente en su entrega de amor por nosotros. Ahí es donde nos vamos a escandalizar de verdad. Porque que te lo digan en teoría es una cosa, pero que tú internalices en el corazón. Y yo creo que todos nosotros hemos tenido esa experiencia interior. Cuando, por ejemplo, en Semana Santa, de una manera más intensa, ¿verdad?, tenemos la adoración de la cruz, o tenemos nuestros momentos de oración y nos quedamos mirando ese crucifijo, ese Jesús crucificado.
y experimentamos de ese Cristo que se ha entregado su amor total por mí, que me perdona mis pecados, uno cae arrodillado. Uno cae arrodillado. Y dice Jesús, si todavía te escandaliza que yo te diga que la vida hay que entregarla, te vas a escandalizar positivamente cuando me veas morir en la cruz por amor a ti. Ese es el sentido. Por eso dice Jesús, el Espíritu es el que da vida, ¿verdad? Quiere decir que Jesús sabe que su propuesta es dura porque nos invita a todos a vivir como Él. En primer lugar, a hacer de la vida un don de sí mismo. Nos invita a sacrificarnos por los demás, por amor. Nos invita a amar en gratuidad y generosidad totales. El que te pide una milla, camina con él 2. El que te pida la túnica, dale también la capa. Perdona no 7 veces, perdona siempre, 70 veces 7. Al que te pida, dale. Y sobre todo el amor incluso al que te quita la vida, a tu enemigo. Es el amor en exceso, el amor hasta el extremo, ¿verdad? Seguimos adelante. Y el escándalo es este. Jesús sabe que desde el punto de vista meramente humano, su propuesta es un fracaso total, porque humanamente hablando para nosotros es imposible amar así. O sea, si Jesús nos lo deja en la teoría, pasa lo que le pasó a los discípulos. Los discípulos estaban entendiendo con la cabeza lo que Jesús le estaba diciendo, entrega tu vida, entrega la vida, pero cuando llegó el momento de la verdad, dejaron a Jesús solo en la cruz y salieron corriendo a defenderse. Es decir, quiere decir que desde el punto de vista humano, la propuesta de Jesús es un fracaso total, no hay nada que buscar desde el punto de vista humano. Sin embargo, si nos escandalizamos, es decir, si nos da ese miedito, por entender la propuesta de Jesús, cuánto más la vamos a entender cuando, ¿verdad?, veamos a Jesús morir en la cruz, que significa cuando comprendamos el amor grande de Jesús por ti. Quiere decir que, fíjense, la entrega que Jesús nos pide a nosotros, no nos las pide como una ley moral. No es que Jesús desde fuera nos está diciendo, mira, es que tú tienes que entregar la vida porque yo te lo estoy diciendo, y si tú no entregas la vida antes de que te mueras, te vas a ir para el infierno. No, Jesús no nos obliga. Jesús no nos impone, porque el amor no se impone. Por eso dice en el Evangelio que si el Espíritu no viene a ti, ¿y qué significa el Espíritu? Significa la experiencia del amor de Jesús en tu corazón. Es que el que no tenga la experiencia de sentirse amado por Jesús no va a poder amar como Él. Es la clave fundamental aquí. Jesús sabe que nosotros no podemos amar. Por eso yo me asusto. Jesús me pidió un día entregar la vida como misionero, dejando casa, padre, madre, esposa, hijos, y ponerme a disposición de la iglesia. Y en ese momento, lo único que me impulsó a decirle sí al Señor fue que yo estaba enamorado de su persona, estaba enamorado de Jesús. Y permití que el Espíritu de Jesús fuera transformando mi vida. Yo no sé cómo, bueno, sé, pero si yo le he permitido al Señor que me mantenga fiel hasta aquí, ha sido Él. Ha sido Él, no ha sido porque Él me mandó a que yo hiciera moralmente un seguimiento. No, es que si Él no me sostiene, si yo no miro su cruz constantemente, si yo no me relaciono con Jesús, el amor se acaba. Y si se acaba el amor y se acaba el Espíritu, entonces voy a encontrar su seguimiento, su donación, la entrega de la vida como una cosa imposible, imposible. Por eso yo mismo me sorprendo de lo que el Señor ha hecho conmigo, que yo soy igual que ustedes, todos nosotros somos iguales, no podemos amar, pero el Espíritu nos transforma cuando lo acogemos en nuestro corazón. Por eso en la letra E dice, por eso Jesús introduce en la ecuación de nuestra relación con Él la presencia del Espíritu, porque el Espíritu es ese don de Dios que da vida y nos capacita para recibir la vida, vaciándonos de nuestra propia vida biológica. Es decir, es
entregar nuestra vida biológica para que nos llenemos de la vida de Dios. Seguimos adelante. Por eso, como decía antes, Jesús no nos obliga ni nos intimida a cumplir órdenes. Eso es lo que hemos creído quizás por mucho tiempo. Incluso nos ha angustiado no poder cumplir a veces las cosas que Jesús o que la iglesia nos pide, ¿no? Nos asustamos cuando fallamos, nos asustamos cuando no podemos cumplir las cosas. Jesús ya sabe que no podemos, Él lo sabe. Y quizás ante esa fragilidad hay muchos que entienden, ¿verdad?, que la propuesta de Jesús es muy dura y por eso no vienen a la iglesia, porque entienden que su propuesta es ridícula, ¿no? Ridículamente humana. Sin embargo, Jesús, como digo, nos invita a acoger el Espíritu Santo como principio transformador en nuestra incapacidad de amar. El Espíritu se convierte en el principio de mi identidad personal. Es que sabes quién tú eres. Cuando hablamos de identidad, estamos hablando de lo que define tu persona. Y tú y yo somos hijos de Dios. Es decir, el Espíritu Santo está dentro de mí. Esa es mi propia identidad. Nuestra tarea de toda la vida será acoger el Espíritu de Jesús en oración, en ayuno y meditación. Oración significa comunión con Dios. Ayuno significa dejando que las cosas no se apoderen de mi corazón, que Dios sea el primero que se apodere de mí. Y en tercer lugar, la meditación, el discernimiento. Por tanto, la propuesta de Jesús nos revela que para alcanzar la plenitud personal que Él nos ofrece, pasamos necesariamente por las crisis. Las crisis forman parte de nuestra vida. Tenemos crisis naturales, que son las dificultades biológicas que todos sufrimos. Sufrimos enfermedades, decaimiento, nos vamos poniendo viejitos, van apareciendo las enfermedades, las debilidades. Todo eso viene y todo eso nos pondrá en crisis. Pero luego también hay otras crisis. Están las crisis de tipo espiritual, que es la de entender y aceptar el mensaje de Jesús según el Evangelio, según su Espíritu. Esto de seguir donando la vida a pesar de todo, seguir siendo fiel a mi matrimonio, seguir siendo fiel al Señor, seguir haciendo las cosas bien aunque nadie me vea. Eso son crisis espirituales. Seguimos adelante. Y el último texto. Desde entonces muchos de sus discípulos lo abandonaron y ya no andaban con él. Así que Jesús dijo a los 12, ¿también ustedes quieren abandonarme? Y Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído que tú eres el consagrado de Dios. Seguimos adelante. Fíjense, Jesús en su relación con los 12, cuando les pregunta, ¿ustedes también quieren abandonarme? No les está recriminando, solamente les está poniendo en evidencia su crisis para que tomen opción. Y Jesús nunca impone su propuesta, ni intimida con castigos para que le sigamos, no. Lo que Jesús hace es que nos provoca a tomar una decisión a favor de Él y su Espíritu en cada crisis. ¿Y cómo nos provoca Jesús? Pues nos provoca a través de la palabra, a través del testimonio de hermanos que nos ayudan, a través de la voz de nuestra conciencia. El Señor nos ayuda, nos provoca, y eso hace que podamos ser fieles. Jesús respeta tu libertad. ¿Por qué? Porque Él lo que quiere de ti es tu amor, tu entrega, no el temor. Él no quiere que tengamos miedo. Él quiere que tengamos amor. Y por último, Jesús no nos pide que entendamos todo. Fíjense que cuando Él le pide a los discípulos que le sigan, Jesús sabe que van a luchar, van a tener crisis, que no lo van a entender todo ahora. Ustedes no lo entienden todo ahora, lo van a entender luego. Y así nos pasa a nosotros. Esperar a que yo lo entienda todo para poder dar un paso, a que todo esté claro en mi vida, para yo arriesgarme. Entonces, cuando yo entienda qué Jesús pide de mí, entonces hago algo. Cuando yo entienda, es que yo no sé lo que el Señor me pide. Es que hasta que Él no me diga, y siempre estamos con esa pregunta, y que el Señor no te está pidiendo nada. El Señor te está pidiendo que ames. El Señor te está pidiendo que sigas sirviendo. El Señor te está pidiendo que sigas dejándote llevar por las oportunidades que día a día te aparecen en la vida. Eso es lo que hay que hacer. Nada más. Por lo tanto, Jesús no nos pide que entendamos todo, ni siquiera que hoy tengamos toda la seguridad y la fuerza para vencer nuestras crisis.
Él lo que no tenemos que ser es perfectos en la práctica de la propuesta de Jesús de entregar la vida. Siempre estaremos en camino. Lo que sí Jesús nos pide es que no dejemos de enamorarnos de Él. Lo que dijo Pedro, ¿a quién vamos a ir, Señor? ¿A quién vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida. Es decir, si nos mantenemos en amistad con Jesús, Él nos irá capacitando y nos sorprenderá. Esa es la idea. Esa es la idea. Mantenernos apegados al amor de Jesús. Esa es la clave más honda que cada uno de nosotros tiene que seguir. A partir de ahí, cada día tiene su afán. Y el Señor nos irá dando la gracia y el espíritu que necesitamos para que sigamos entregando la vida poquito a poco, poquito a poco. ¿Quién es el que va haciendo la obra? Él. ¿Quién es el que la va a llevar a plenitud en nosotros? Él. Nosotros solamente estamos disponibles. Pues muy bien, vamos ahora a las preguntas nuevamente para que las podamos refrescar antes de ir un poquito a los grupos. La primera pregunta, ¿te ha llamado algo la atención de este comentario que hemos compartido? ¿Ha habido algo que te haya llamado la atención? Y la segunda pregunta, ¿has experimentado ese miedo del que habla Jesús en el Evangelio? Ese miedo por seguir a Jesús y su estilo de amor de entrega total y oblativo. ¿Has experimentado alguna vez ese temor? Por ahí van un poquito las preguntas para compartir. ¿Ok? Como siempre, en nuestro compartir no estamos solos. Jesús está ahí con nosotros. El Espíritu habla por nosotros con alegría, con sencillez. Escuchándonos mutuamente, escuchamos también a Jesús que nos conforta y nos consuela. Ánimo, que la tengamos muy bien. Compartiendo lo que Jesús va suscitando entre nosotros. Y fíjense que verbalizarlo se convierte en una palabra de luz en medio de la comunidad para cada uno de nosotros. Creo que el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Enamorarnos de Jesús es lo más importante. No hay que tener tanto miedo a saberlo todo, a qué me va a pasar en el futuro, esas incertidumbres. No, si estamos con Él, lo tenemos todo. Y Él irá haciendo su obra artesanalmente en cada uno de nosotros y llevará a buen fin nuestra vida. Nosotros lo que tenemos que hacer es entregarle nuestro corazón al Señor, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a concluir nuestro encuentro con la siguiente canción que el Señor, ¿a quién iremos? Del Padre Cristóbal Fornes, pero en una interpretación hermosa que nos va a servir de oración. Oremos con esta canción y así finalizamos nuestro encuentro. Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor, si tú eres nuestro amor. ¿Quién como tú conoce lo insondable de nuestro corazón? ¿A quién como a ti le pesan nuestros dolores, nuestros errores? ¿Quién podría amar como tú? Nuestra carne débil, Nuestro barro frágil. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor.
esperanza, malherida, y nuestros anhelos insaciables. ¿Quién como tú espera nuestro sí de amor? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. Iremos si eres la vida y amor. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Nuestro amor. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iré? Si tú eres nuestra vida. Si eres la vida. Si tú eres nuestra vida. ¿A dónde iré? Si tú eres nuestro amor. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iré? Si tú eres nuestra vida. Señor, ¿a quién iré? Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor. Preciosa interpretación, ¿verdad? De esta hermosa canción que nos ha servido de oración. Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida. Así que nos llevamos como comunidad eso en nuestro corazón. Bien, el texto que vamos a ver el próximo domingo lo van a poner aquí en pantalla, por si acaso quieren anotarlo. Volvemos al Evangelio de Marcos, el capítulo 7 del 1 al 8, luego saltamos del 14 al 15 y luego del 21 al 23. Lo que hace impuro al hombre es lo que sale de él. Muy bien, les doy la bendición y como siempre con un gusto de haber compartido esta noche con ustedes. Hemos reiniciado con éxito este tercer año de pastoral de las parroquias claretianas solidarias en mesa virtual. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Muy buenas noches a todos. Un abrazo a todos. Dios les bendiga. Abrimos los micrófonos para que puedan saludarse y despedirse. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Que descansen. Buenas Buenas noches. Bendición, Buenas noches para todos. Dios te bendice. hija. Buenas noches, buen descanso para todos. Adiós. Dios te bendice. Adiós. Nos vemos. Bye, Luisito. Nos vemos, Jennifer. Bye, que descansen.